Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu entrenador personalizado, tu mentor, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Desde Petzl se le pone mucha atención para hacer unos cuadernillos técnicos sencillos y eficaces, para que aprendas a usar el material de la mejor forma posible. Pero si no lo vas a leer, no te preocupes porque también están en otros formatos a tu disposición en la web. Vídeos, Access Book, que son cuadernos completos con todo lo que necesitas saber sobre una actividad, como escalar en rocódromo en paredes con pictogramas muy claritos, de forma totalmente gratuita para la comunidad. Con Petzl tienes muchísima información técnica y didáctica de calidad para que puedas usar el material de la forma más segura y puedas incluso sacarle más partido. Desde asegurar en varios largos, uso de poleas, plegado de las cuerdas, rápeles, mosquetones, autorrescates, lo que se te ocurra. En Petzl tienes cuadernillos, vídeos y consejos técnicos para ti. ¿Aún no los conoces? Puedes encontrarlos en la web de Petzl en el apartado Consejos técnicos. Aprende a usar tu material de la mano de los que lo han diseñado. El episodio de hoy también está patrocinado por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Te lo explico. ¿Te gustan las competiciones de escalada y estás frito porque este año no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y ¡tachán! Vuelves a tener acceso a todas tus compes favoritas de escalada en YouTube. O bien te has pasado Netflix y tu serie favorita no está en España. Pues con NordVPN y un clic puedes ver tus series favoritas desde Corea. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo este contenido restringido que quieras ver. Usando mi enlace nordvpn.com/joy, nordvpn.com/joy, J-O-Y, puedes recibir un gran descuento en un plan de 2 años en los que te regalan 4 meses gratis. Hoy traigo la segunda parte de esta friki entrevista a Pedro Bergua. Los números están ahí detrás y sé que estos temas te interesan, así que intentaré traerlo más veces al programa o poder yo mismo incluso divulgar algunos temas interesantes relacionados con el entrenamiento de las cualidades físicas. De nuevo, esta segunda parte no tiene sentido sin escuchar la primera, así que si este es tu caso, ya sabes, vuelve al episodio 216 y nos escuchamos el 217 en un ratito. En esta segunda parte, una vez que ya conocemos los métodos para medir de forma efectiva la resistencia, nos adentramos a explorar ambas de sus componentes, la aeróbica y la anaeróbica. ¿Qué estamos realmente midiendo con cada una de ellas? ¿De qué depende el rendimiento en escalada deportiva y en bloque en cuanto a lo que respecta a la resistencia? ¿Está la componente aeróbica de la resistencia determinada solo por intensidades bajas? Espero que podamos responder a tus preguntas y si te has quedado con muchas dudas, ya sabes, escríbeme y será el germen de un nuevo episodio. Por ahora, sin más, dentro Pedro Bergua. Vale, entonces cuando llegamos a este punto y sabemos cuál es nuestra intensidad en la que podríamos testarnos, ¿cómo hacemos esos test y qué medimos con ellos? Claro, pues aquí es donde podemos empezar a pensar y más bien a plantearnos de qué depende la resistencia exactamente y cómo podemos medir esos componentes que determinan la resistencia, ¿no? Entonces, como he dicho antes, hay el sostener un esfuerzo isométrico intermitente en el tiempo, o cualquier esfuerzo realmente, siempre va a estar ligado al metabolismo, ya sea oxidativo o no oxidativo, o aeróbico anaeróbico, que es como más se suele conocer.
Y entonces eso es cómo podemos, ahora sabiendo dónde hay flujo y dónde no hay flujo, pues ya se resulta bastante fácil pensar un protocolo que nos permita identificar, digamos, o direccionar esa prueba para la medición de un componente de esos dos prevalentes, ¿no? Entonces podemos saber, por ejemplo, si hemos desarrollado o tenemos muy desarrolladas adaptaciones que están más vinculadas a la manifestación de la resistencia a través del metabolismo más aeróbico o oxidativo, o si tenemos más desarrolladas adaptaciones que están vinculadas a la manifestación de la resistencia a través de un metabolismo más anaeróbico o no oxidativo, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues simplemente sabiendo, si sabemos aquí a partir de qué intensidad no hay flujo sanguíneo, pues lo que hacemos luego es manipular el ratio de esfuerzo-reposo en el que hacemos esta prueba. Y esto porque, dentro de esta manipulación lo más importante es el control sobre las fases de reposo. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando hacemos un esfuerzo de una intensidad superior a este umbral en el que no llega flujo sanguíneo al músculo y dejamos de hacer esfuerzo, en función del tiempo que pase hasta que volvamos a repetir ese esfuerzo, que es lo que hacemos escalando, ¿no? Cogemos una presa, aplicamos una fuerza, soltamos esa presa para ir a la siguiente. Entonces, en función del tiempo que pase desde que soltamos una presa hasta que cogemos la siguiente, va a haber más posibilidades de que pase más o menos flujo sanguíneo por el músculo. Contra más tiempo pase en esa fase de vuelo o de reposo, más posibilidades hay de que pase flujo sanguíneo por el músculo y, por tanto, de que seamos capaces de captar oxígeno durante ese periodo. Lo que hay publicado hasta ahora y se ha visto es que a partir de 2 segundos para abajo, el flujo sanguíneo, y esto no se hizo con escaladores este estudio, pero bueno, es un poco lo que hemos tomado como referencia, a partir de 2 segundos para abajo de reposo, el flujo sanguíneo, digamos que estaría bastante impedido, incluso con 2 segundos de reposo, porque no da tiempo suficiente, y esto se hizo con los escaladores, repito, para reabastecer o reanudar el flujo sanguíneo en el músculo. Yo que he observado, pues en escaladores de alto nivel, he visto que aunque no solo con 2 segundos, sino con menos tiempo, en 1 segundo o medio segundo, son capaces probablemente de restaurar de nuevo la circulación dentro de ese músculo que estaba ocluido, aunque pase tan poquito tiempo, ¿no? Como medio segundo. Pero en principio, medir de esa manera, es decir, con un protocolo intermitente y con tiempos de reposo menores a 2 segundos, y nosotros la prueba que utilizamos hace años fue un tiempo de reposo, es decir, una prueba intermitente donde el tiempo de reposo era de medio segundo, esto nos garantizaría que muy probablemente ese tiempo sería insuficiente para que se reabasteciese el flujo sanguíneo y, por tanto, la aportación de oxígeno al músculo sería prácticamente nula. Por lo tanto, estaríamos forzando al músculo a trabajar en unas condiciones anaeróbicas. Aunque evidentemente hay algo siempre, o sea, de entrada hay algo de oxígeno en el músculo, en los miocitos, pero claro, eso tiene si no hay aporte exógeno a través de la circulación, pues eso tiene una duración. Y esto sería, para trasladarlo a la escalada, pues una secuencia muy dura en la que nos vamos tirando a las presas, ¿no? Sin sacudir la mano en absoluto. Eso es, pensando en escalada, eso sería. Lo que nos mediría es la capacidad de hacer ese tipo de esfuerzos. Escalada muy intensa en la que te vas tirando a las presas, en las que te mueves pues con movimientos con equilibrio inestable, y eso es, muy poquito tiempo de tal. O un boulder, pensemos en un boulder y pues cómo te mueves en un boulder, ¿no? Pues te vas tirando una presa, te tiras a la siguiente, te tiras a la siguiente y así. Eso para medir ese componente no oxidativo, digamos. Y para medir el componente oxidativo o aeróbico, lo que se busca es precisamente lo contrario. Es, dentro de un protocolo intermitente, forzar tiempos de reposo en los que al menos haya, más de 2 segundos, por tanto 3 segundos. Con 3 segundos, teóricamente, es tiempo suficiente para que se reanude el flujo sanguíneo y, por lo tanto, pueda entrar algo de oxígeno al músculo. Entonces, en este tipo de prueba donde tenemos el flujo sanguíneo ocluido durante la fase de contracción y solo entra sangre en el músculo durante esta fase de reposo de 3 segundos, pues claro, lo que va a discriminar el rendimiento en esta prueba va a ser la capacidad que se tiene de reabastecer con oxígeno al músculo para ser capaz de mantener esa intensidad, normalmente intermedia o alta, de trabajo, ¿no? Esto es la forma que tenemos de discriminar los componentes prevalentes que determinan la resistencia a la escalada, el componente no oxidativo y el oxidativo. Eso es. Y para entrar un poquito dentro de estos componentes, ¿de qué depende este componente oxidativo? O sea, ¿qué tenemos que hacer?
qué hay dentro de esa resistencia aeróbica, porque claro, ahora mismo nos están cambiando todos los esquemas frente a esa resistencia larga, esa resistencia corta o esa capacidad aeróbica o la Conti. Vemos que tenemos una componente de la resistencia no aeróbica, que es, pues bueno, lo que estamos hablando de que estamos haciendo un boulder duro o los pasos duros de las vías en las que nos vamos tirando a las presas, o esto que sería similar a que estamos escalando una vía deportiva y tenemos pues unas micro sacudidas entre presas. Llegas de forma estática a una presa, puedes soltar un poquito y vas hacia otra presa, ¿no? Ese test nos está haciendo una similitud hacia ese tipo de escalada. ¿Qué pasa dentro del músculo a nivel local que nos permita tener esta resistencia aeróbica? Bueno, los escaladores que tienen una resistencia aeróbica o este componente prevalentemente oxidativo de la resistencia muy desarrollado, pues seguramente de entrada van a tener un lecho capilar en el músculo muy desarrollado, es decir, tienen un montón de vías a través de las cuales mandar sangre al músculo. Y dentro del músculo, pues lo que va a haber es una enorme cantidad de mitocondrias, y esto está asociado pues con una tipología o una miotipología más concreta, ¿no? Tendente a fibra intermedia o fibra lenta, porque son el tipo de fibras que van a poder albergar más este tipo de enzimas y de un orgánulo, ¿no? Los escaladores que tienen ese lecho vascular más desarrollado también tendrían una mayor cantidad de mitocondrias, una mayor cantidad de enzimas oxidativas que les permitirían ser capaces de refosforilar la creatina libre que queda en el músculo para seguir generando energía de alta intensidad. Y eso, lo que se ha visto es que tanto oxígeno entra en el músculo y tantas mitocondrias tienes y tantas enzimas oxidativas tienes, pues tanta cantidad de energía eres capaz de, digamos, generar para volver a aportar esos fosfatos a la creatina que se ha quedado libre, para volver a tener creatinfosfato o fosfato de creatina. Y porque es el sustrato que permite seguir realizando esfuerzos de alta intensidad. Y esto es un elemento importante y una cosa que a mí me ha llamado la atención, sobre todo ahora pues viendo también literatura que también está publicada y que está muy bien. Me parece muy interesante, ¿no? Donde se ha identificado también otro umbral, ¿no? Como es el critical force. Bueno, no es un umbral como tal, realmente es una intensidad de estado estable. Es decir, el critical force, bueno, para que no sepan, un critical force sería una fuerza que se es capaz de repetir en el tiempo de forma intermitente teóricamente, como si fuese un concepto teórico, de forma indefinida. Nunca es indefinida, pero que sí que sería durante mucho tiempo. Esa intensidad obviamente va a estar por debajo de lo que es el umbral de oclusión, es decir, en esa intensidad, en la intensidad del critical force, habría algo de flujo sanguíneo. No es la intensidad donde más flujo sanguíneo va a haber, porque la intensidad donde más flujo sanguíneo hay en un esfuerzo isométrico normalmente está entre el 10 y el 20%, y el critical force, por lo menos en los escaladores que se ha medido, en las muestras que se han utilizado en los estudios, se ha visto que está entre un 35 o 40%. Entonces, algo de flujo sanguíneo hay esa intensidad porque está por debajo del umbral de oclusión, y dicen que esa prueba es muy buena porque nos permite determinar cuál es la capacidad oxidativa de ese músculo. Es una prueba que se hace con un test all-out, que es un test que se hace haciendo la máxima fuerza. Duro. Sí, durante 5 minutos de manera intermitente. Es un test muy duro realmente. Y claro, el tema es plantearnos la utilidad que tiene ese test, porque al final, ¿qué nos está midiendo? ¿No? O sea, ¿qué nos mide ese test? Ese test nos mide la capacidad oxidativa que tiene, es la fibra que se contrae, o las fibras que se están contrayendo al 40%, que permiten sostener un esfuerzo al 40%. Y esas fibras normalmente son fibras lentas. Y el rendimiento en escalada no depende de la capacidad que uno tiene en fibra lenta, por lo menos a priori, ¿verdad? Porque podemos ser capaces de escalar un 6C de 1000 metros de 6C, ¿no? Y pues que ningún paso nos cueste mucho y ser capaces de hacer eso, pero que por un 8C no vamos a subir, porque necesitamos ser capaces de generar mucha más fuerza para sostenernos de esas presas, pero al mismo tiempo ser capaces de recuperar energía en los momentos en los que podamos recuperar, es decir, entre agarre y agarre, siempre y cuando tengamos ese tiempo suficiente como para reabastecer de oxígeno al músculo, ¿no? Entonces, claro, hay que ver realmente qué indicador es específico de escalada y me dice o me discrimina realmente rendimientos, ¿no? Porque luego al final, claro, en los estudios siempre se encuentran relaciones entre el rendimiento y una prueba. Claro, obviamente, estás midiendo de manera intermitente, estás midiendo
a una intensidad, pues bueno, sí, pues va a haber algo de relación, siempre vas a encontrar una relación. Pero ¿cómo de válido es medir así en escalada, ¿no? Medir la capacidad oxidativa de fibra lenta. Bueno, sin más. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, sobre todo sí, porque se ha probado, yo la he hecho ya 2 veces o 3 y porque claro, pues al final experimentas todo, ¿no? Para ver y entender. Pero y es una prueba que dices tú, qué adherencia va a tener esta prueba, ¿no? Porque yo la he hecho porque soy muy friki y quiero saber y entender. Pero alguien que tenga que hacer eso de manera sistemática, cada X tiempo, la X será cada 2 años o 3, cuando recupere, además lo has dicho tú antes, ¿no? Tener la motivación suficiente como para hacer un esfuerzo de ese calado, ¿no? Donde además no estás escalando, que dices, bueno, estoy escalando, es más entretenido, pero hacer un esfuerzo de esa manera, donde haces fuerza hasta el infinito, bueno, pues eso. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Vale, por recapitular, bueno, hemos visto que tenemos por un lado la regleta ajustada, hemos visto que tenemos por otro lado el umbral de oclusión para poder medir de una forma estandarizada y poder medir lo que queremos medir. Y una vez que juntamos todo esto, podemos medir la resistencia en el componente anaeróbico, o sea, haciendo pausas breves en las que no hay posibilidad de reoxigenación, o haciendo pausas más amplias en las que hay posibilidad de reoxigenación, y medimos el componente aeróbico de la resistencia. Y ahora también sabemos un poco qué nos están diciendo estos dos componentes, ¿no? Cómo vamos frente a esfuerzos tipo boulder o el paso duro, la secuencia dura de la vía, o cómo vamos frente a una escalada deportiva larga en la que tenemos una intensidad alta que queremos mantener en el tiempo, o una serie de boulder en las que nos queremos recuperar entre ellos, ¿no? Y el kit de la cuestión, ahora, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo hacemos esfuerzos que vayan dirigidos a estas mejoras? Bueno, pues ahí lo que hablábamos un poco al principio, realmente las metodologías y las formas de entrenar están más o menos definidas realmente. No ha habido estudios realmente hasta ahora, bueno, no, que yo conozca, vamos, sobre entrenar con determinada metodología y qué mejoras ha habido, ¿no? Midiéndolo de esta manera, porque simplemente es que estos indicadores son recientes, los tenemos desde hace relativamente poco, como para que se hayan utilizado en estudios donde hayan planteado, vamos a entrenar de este modo y vamos a ver qué adaptaciones nos generan midiendo de esta manera, ¿no? Que se ha estandarizado ahora o que se pretende estandarizar. Entonces, entre comillas, no lo sabemos, sí que lo sabemos, ¿no? Sabemos cómo generar adaptaciones en cada uno de estos indicadores. Y eso, bueno, básicamente consiste en intentar controlar la intensidad. Bueno, se puede controlar en entrenamientos dirigidos, es muy sencillo. Entrenamientos dirigidos me refiero a todo lo que se puede hacer sin escalar, donde se aísla la fuerza que se hace sobre una presa o lo que sea. Una presa, una regleta, quiero decir, una pinza, puedes hacer diferentes tipos de agarre, bueno, pero la intensidad es conocida. Y escalando, lo que haces es, bueno, inferir, ¿no? Ese esfuerzo, qué intensidad está suponiendo y sobre todo, por si existe posibilidad o no de reoxigenar, es decir, de hacer soltadas entre presas, pues puedes saber que el esfuerzo se está dirigiendo a ese metabolismo prevalente, ¿no? Más oxidativo o más no oxidativo, ¿no? Y ya está. Luego la duración de esos esfuerzos, si es más corto o más largo, pues al final va a depender exactamente de la intensidad a la que sea, porque algo que es prevalentemente no oxidativo va a ser algo que va a estar
por encima del umbral de oclusión, pero claro, por encima del umbral de oclusión, si el umbral de oclusión alguien lo tiene al 65, pues del 65 al 100 hay un abanico de intensidades muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues contra más te aproximes al 100, menos va a durar ese esfuerzo, y contra más te aproximes al 65, pues menos. Pero si lo haces o entrenas con esa idea clara en la cabeza de que no puede haber fases de vuelo largas, porque tú quieres desarrollar adaptaciones que prioricen o que te hagan desarrollar más ese componente, pues entrenando de esa manera lo vas a conseguir, ¿no? Y desde el punto de vista contrario, pues lo mismo, ¿no? Para desarrollar adaptaciones de metabolismo oxidativo, lo que vas a hacer es escalar intensidades. Que claro, escalando no lo sabes realmente, pero si estás escalando intensidades que te permiten hacer soltadas entre presas más o menos largas, de 2, 3, 4 segundos, sabes que allí más o menos aseguras que va a haber algo de flujo sanguíneo sí o sí, o sea, ahí va a haber seguro, si es más de 2 segundos va a haber algo de flujo sanguíneo, y ya estás favoreciendo que se generen adaptaciones ligadas a ese componente oxidativo de la resistencia, ¿no? Entonces sería un poco la forma de diferenciar. Luego si se le quiere llamar corto o largo, o fuerza de resistencia, o como cada uno le quiera llamar, y bueno, ya está. Se trata de entenderse y saber lo que está haciendo, pero teniendo claro cómo es el esfuerzo que se está haciendo y qué adaptaciones es lo que te va a generar, ¿no? Y saber, claro, la idea de todo esto, o el kit de la cuestión es saber qué es lo que más falta te hace trabajar, bien sea por tu perfil, porque quieras ser un escalador completo y quieras desarrollar un perfil más compensado, o por simplemente meramente tus objetivos, ¿no? Mis objetivos están ahora mismo en vías de este estilo, donde prima este componente, y sé que me hace falta, pues voy a trabajarlo más, ¿no? Y voy a enfocar los estímulos de entrenamiento orientados en esa dirección. Porque hablando específicamente de la componente oxidativa, nos ha hablado de que por un lado está la presencia de muchos capilares, por otro lado la densidad de mitocondrias, y por otro lado sería también, bueno, la capacidad de ese efecto de tamponamiento de las arterias, ¿no? Y estas tres cosas se entrenan, pero se entrenan de forma diferente. Yo he llegado a tener la conversación de decir, joder, es que la componente aeróbica de la resistencia no es solo la conti, no es solo entrenar a muy baja intensidad durante mucho tiempo, de forma que siempre el antebrazo esté en presencia de oxígeno, ¿no? Aquí realmente estos métodos de entrenamiento de la resistencia que se han hecho siempre son efectivos y están entrenando diferentes perfiles dentro de esta parte aeróbica, ¿no? Eso es. Realmente lo más importante, y claro, y aquí es el hándicap en la escalada, es el control de la intensidad. ¿Por qué? Pues porque en base a la intensidad a la que tú entrenes vas a solicitar de manera prevalente un tipo de fibras u otro. Y los tipos de fibras están más asociados, o digamos que responden mejor a ciertos estímulos. Es decir, las fibras lentas van a permitir generar cierto nivel de tensión muscular y no muy elevado, ¿no? Un nivel de tensión muscular no muy alto. Es decir, esas fibras no las vas a estimular trabajando a altas intensidades. Las fibras rápidas sí las tienes que trabajar estimulando las altas intensidades. Entonces tú, si eres capaz de controlar en cierto modo la intensidad, ya estás direccionando estímulos hacia el trabajo de ese tipo de fibras que van a sostener más esos esfuerzos, ¿no? En este caso, de lo que se trata, y hablando de la resistencia, o el concepto que se tiene, que tú comentas, y yo me lo he encontrado, ¿no? Es decir, no, es que lo aeróbico es baja intensidad y alta intensidad no es aeróbico. No, claro, esto no es así. ¿Por qué? Pues porque en escalada sostener un estímulo de alta intensidad fundamentalmente y sorprendentemente, ¿no? Y esto es lo que descuadra un poco a la gente, ¿no? El metabolismo que realmente está sosteniendo ese tipo de esfuerzo es oxidativo. Y esto es lo que descuadra, porque nosotros tenemos aeróbico en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro plano bioenergético, que esto es lo que viene del atletismo, tenemos en la cabeza eso, ¿no? Aeróbico es baja intensidad, anaeróbico alta intensidad. La diferencia de nuestro deporte con el atletismo, con otros deportes cíclicos, es que nuestro deporte es intermitente. Es decir, que existen estas fases de reposo entre esfuerzos. Y fases de reposo no me refiero a estar 1 minuto o 2 minutos entre una serie, sino durante el propio esfuerzo de la escalada. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que hemos comentado. Si hay más de 2 segundos de fase de reposo entre contracciones, aunque hayan sido de alta intensidad, lo que está pasando dentro del músculo
es que ese metabolismo, el metabolismo que va a sostener ese esfuerzo, aunque sea de alta intensidad, realmente es el oxidativo. Porque, y eso sería sobre todo en gente que tenga esa eficiencia, digamos, ¿no? Energética, que sea capaz de captar mucho oxígeno de la sangre en ese poquito tiempo que dura el reposo, porque como hemos dicho antes, tanto oxígeno entra, tanto oxígeno la mitocondria es capaz de utilizar para refosforilar esa creatina que ha quedado libre, y entonces volvemos a tener otra vez fosfocreatina disponible, y ese metabolito, por así decirlo, es el responsable de sostener un esfuerzo de alta intensidad. Entonces lo que en nuestra cabeza es, no, es que alta intensidad no es aeróbico, no, es que alta intensidad en escalada fundamentalmente es dependiente del metabolismo aeróbico realmente. ¿Quiere decir esto que el metabolismo no oxidativo no es importante? Claro que es importante. Evidentemente todo el mundo ha escalado secciones y vías donde desde que despega los pies del suelo hasta que llega a chapa 8 o a cadena incluso, no ha parado de moverse y se va tirando a las presas. Pues claro que es importante. ¿Y ahí cuánto peso va a tener el metabolismo oxidativo? Pues menos. ¿Por qué? Pues porque el tipo de esfuerzo que requiere esa vía y ese esfuerzo es así. Por lo tanto, hay que ver y hay que darse cuenta de que los dos son importantes y hay que trabajar los dos, evidentemente, ¿no? Y como he dicho antes, la clave es saber en qué vas mejor, en qué vas peor y desarrollar aquello que te haga más falta. O tener muy claro las capacidades de las que dependen tus objetivos y entonces direccionar estímulos a desarrollar más esas capacidades. Bueno, fantástico, Pedro. Yo no sé, espero haber podido traducir todo esto, porque los dos tenemos un seco importante y es que sabemos de lo que estamos hablando y entonces luego... Pues, o lo creemos. O lo creemos, sí, bueno, sí. Y luego, pues no sé cómo quedará de cara a la persona que lo escucha, si ha sido muy denso, muy poco denso, pero bueno, era un tema que me resulta muy interesante, que creo que es muy innovador, que te estoy muy agradecido por haberlo estudiado y que tenía ganas de divulgar. Así que nada, por mi parte queda hecho este monográfico sobre la resistencia y sus diferentes tipos y nada, muchas gracias. Siempre vas a tener el micro para cualquier otra cosita que quieras contar. Muy bien, Miguel, tío. Pues muchas gracias a ti. A mí eso, pues igual que a ti, estos temas me apasionan y yo encantado de contarlo aquí, de bajarlo un poco de los papers a la calle, ¿no? Para que eso, pues cada vez más sea algo más conocido y que la gente, pues bueno, no siga pensando esto, ¿no? Que aeróbico es lo que haces llegar al sector bien. Llegar al sector bien, ¿no? Con pocas pulsaciones o eso, ¿no? O que entrenar eso es trabajar a baja intensidad sí o sí. Sí. Eso es. Bueno. Estupendo. Pues nada, un placer, lo dicho, y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Y aquí lo dejo por hoy. Te recuerdo que si te gusta el entrenamiento y quieres experimentar todos esos avances de forma directa, si quieres que todas las horas que ha dedicado Pedro a investigar sumen a tu rendimiento, entra en rockandjoy.com y yo mismo estaré acompañándote y asesorándote en tu día a día. rockandjoy.com, clic en entrenamiento. Nada más. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de Después de Escalar en origen.rockandjoy.com, origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.